Es un verdadero privilegio poder conversar con una peruana, con una jurista peruana, con una fiscal de larga trayectoria en la fiscalía, que desde hace ya pronto 10 años, un poco menos, es miembro de la Corte Penal Internacional. Es una corte que se constituyó a partir del Tratado de Roma, que entró en vigencia en el año 2002, cuando obtuvo el 60º país que lo ratificó en su parlamento. El Perú lo ha hecho y por eso es miembro de esta Corte Penal Internacional. Hay un conjunto de jueces ahí que se escogen en mecanismos selectivos sumamente difíciles. La señora Luz del Carmen Ibáñez Carranza postuló siendo una fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad, en crímenes de guerra, eventualmente en genocidio, y por esa razón fue ella seleccionada como uno de los miembros de la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en la ciudad holandesa de La Haya. A no confundir con la Corte Internacional de La Haya, que no ve temas penales, que ve relaciones entre estados, tal y como lo vimos hace un poco más de 15 años, cuando el conflicto de frontera marítima con Chile. En ese caso es la Corte Internacional de La Haya, que existe desde el fin de la guerra, por lo menos, si no antes, y que había visto en los años 50 el caso famoso del asilo político y del salvoconducto a Víctor Raúl Haya de la Torre. Corte Internacional de La Haya, que fue en su momento presidida por un ilustre peruano, como el expresidente derrocado por un golpe militar, José Luis Bustamante Rivero. Doctora, miembro de la Corte, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, muchas gracias por estar acá. Felicitaciones por el puesto que ejerce con honor y con rigor desde hace varios años, y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por esta oportunidad para dirigirme al pueblo peruano y a toda su audiencia nacional. Bueno, usted ha hecho su trabajo inspirada por el ideal que creó a la ONU, crear una comunidad internacional que funcionara en base a reglas, y para eso se crearon instituciones sobre educación, sobre ciencia, sobre, naturalmente, paz, sobre una serie de otros temas, y una corte internacional que viera conflictos que hubiesen entre estados. Todo el objetivo era que el horror de la guerra mundial del 39 al 45 no se repitiera. Sin embargo, durante los años 90 reaparecieron las guerras en Europa, sobre todo en los Balcanes y en lo que fue la República Yugoslava. Hubo lo que era un país unido, Yugoslavia, explotó, se fragmentó en 6 diferentes: Eslovenia, Macedonia, Bosnia, Serbia, Croacia y Kosovo y Montenegro, ¿no? Y a partir de ahí hubo la voluntad de no podemos dejar impunes los crímenes de guerra ni los casos de genocidio. Y entonces surge una dinámica. La humanidad necesita una corte penal, no solamente la Corte Internacional de La Haya. Y rápidamente vieron algunos casos de jefes de Estado africanos. Sí. Yo recuerdo el caso del sudanés y el caso del presidente de Sierra Leone, ¿no? Sí. Por lo pronto esos dos. Se hizo reproche que solamente veían africanos o gente derrotada. Pero ahí sigue la Corte. En los últimos tiempos ustedes han tenido una decisión por parte del fiscal general de imputar al Estado de Israel crímenes de guerra, agresión y crímenes de lesa humanidad y eventualmente genocidio. Razón por la cual todos los países miembros, 125, están obligados a detener a la persona imputada. En este caso es el jefe del gobierno israelí, no el presidente, que no es el presidente Netanyahu, sino el primer ministro, de la misma manera que Putin, el ruso, por lo que ha hecho en Ucrania, es decir, la agresión contra un país con fronteras reconocidas por la ONU. Pero estas decisiones recientes le han costado algunos castigos. Tengo entendido que el presidente Trump no simpatiza mucho con las cortes que se ubican por encima de su
visión del poder omnímodo que quiere ejercer y ha impuesto al Ministerio de Justicia americano sanciones contra los jueces. Explíquenos, por favor, ¿qué sanciones ha recibido usted? Bueno, mire, dos cosas. Yo quisiera empezar por validar ampliamente lo que usted acaba de decir. Las Cortes Internacionales de Justicia, no solamente la Corte Internacional de la Haya, que es la heredera de la Corte Permanente de Justicia que ya existía antes de la ONU, pero especialmente la Corte Penal Internacional, son organismos multilaterales producto de esta política que, como usted dijo, de la ONU, de tratar de que el Estado de Derecho internacional rija en el mundo para garantizar la paz y la seguridad mundial. Y esa es la función y la misión de la Corte Penal Internacional, a través de procesos de justicia independientes e imparciales por crímenes atroces, como se llaman a los crímenes internacionales más graves, sean estos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y eventualmente agresión contra quien lo haya cometido, poder impartir justicia de manera tal que no se vuelvan a cometer esos errores que principalmente vienen de situaciones de conflicto. Eso es lo primero. Lo segundo es que es verdad que la Corte ha ido teniendo cada vez más en estos últimos 23 años de función casos más difíciles, especialmente imputándose algunas conductas contra jefes de Estado, ¿no? En el pasado estuvo y está todavía el caso del presidente expresidente de Sudán, el señor al-Bashir, tuvimos también el caso de Gbagbo, etcétera. Pero últimamente tenemos el caso del presidente Putin en Rusia, tenemos el caso del primer ministro de Israel y el ministro de Guerra de Israel, y tenemos el caso del expresidente de Filipinas, Duterte, que es un caso que yo presido, ¿no? Las sanciones que se han dado, este es el segundo punto, las sanciones que se han dado por parte del gobierno americano, quisiera yo decir, más allá de la anécdota, son y responden a cuestiones coyunturales, de política. Nuestra corte, como cualquier corte de justicia en el mundo, se dedica a impartir procesos de ley legítimos que están basados en estatutos, en reglas, etcétera. Desafortunadamente, alrededor de esto, la geopolítica mundial tan delicada que es, permite que algunos actores políticos, ¿no? Crean que puedan ejercer presiones, etcétera. En mi caso, yo tomo esto como una situación de coyuntura política circunstancial. En algún momento eso se tendrá que mover, ¿no? Ahora, hemos llegado a ver en esos últimos meses una guerra que sigue entre dos monarquías budistas. Muchos pensamos que el budismo era la más apaciguada y apaciguadora de las religiones. Y resulta que dos países del sudeste asiático, Camboya y Tailandia, ambas monarquías, vecinos, hermanos, pequeños, se están disparando el uno al otro. Algo está pasando mal en el mundo para que la guerra se haya vuelto de actualidad. Algo está pasando mal en el mundo y siempre ha pasado. Esa es la razón de la existencia de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que es la corte a la que el Perú postuló mi candidatura. En marzo de este año oficializó la candidatura del Perú a través de mi persona para jueza de la Corte Internacional de Justicia, que es la que se ocupa de dirimir las contiendas políticas o diferendos legales entre estados, ¿no? El imperio del derecho es el que debe de reinar como garantía de la paz. Y por eso es que es tan delicado poder escoger jueces que representen las culturas legales de todas partes del mundo. En el caso personal mío, creo que esta candidatura tiene un gran futuro positivo para lograrse, porque hasta el momento soy la única candidata mujer que ha tenido el Perú y la región latinoamericana. Yo represento esa cultura legal, ese punto de vista y esos desarrollos latinoamericanos del derecho que pocas veces son escuchados, por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, donde siempre normalmente hay jueces de Europa, jueces de Asia o jueces de América del Norte, jueces de América del Norte. Los grandes países siempre han tenido jueces permanentes. Creo que el Perú, después del expresidente Bustamante y Rivero, que brillantemente hace 60 años llegó a la Corte y ejerció la presidencia, no ha tenido acceso a la Corte. Es el momento ahora, y para eso estoy acá, ¿no? De acuerdo. Lo que nos está diciendo es que
próxima a cumplir su mandato de jueza de la Corte Penal Internacional en marzo del próximo año, va a aspirar a ser elegida miembro de otra corte, que por suerte queda en la misma ciudad, en La Haya, pero que es otra institucionalidad, con otro objetivo y con otro personal. Estoy entendiéndolo bien, usted se lanza a postular con el apoyo del Perú. Así es. En realidad la candidatura es del Estado peruano. La candidatura es a través de mi persona, del Estado peruano, de una manera como fue oficializada en marzo del año que ha pasado. En este momento me encuentro en el Perú para sostener una serie de reuniones con altas autoridades de acá de Perú con el objeto de reforzar el proceso de campaña, que es muy difícil porque son 193 países los que me tienen que elegir y simultáneamente el Consejo de Seguridad también de la ONU tiene que hacer una votación en el que también hay que tener la mitad más uno. Y sin los países que tengan veto. La buena noticia es eso, que no hay país que tenga veto en estas elecciones por disposición expresa. O sea, con 8 miembros del Consejo de Seguridad basta. Sí. Aunque se irrite el señor Trump. Aunque se irriten porque el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia dice que para esta elección no hay veto. Ningún país puede ejercer veto. Entonces, estamos muy bien. Más allá de que no le caigamos bien a uno o a otro, aunque eso me queda un poco incierto, porque estaba escuchando muy atentamente hace un par de días la intervención de Estados Unidos en la OEA con respecto a esta, bueno, llamémoslo de algún modo, intervención que ha habido en Venezuela, y pues ha sido llamado a Estados Unidos a dar cuenta a la OEA, y me llamó la atención que el representante dijo que apoyaba totalmente a la Corte Penal Internacional y las investigaciones que la Corte Penal Internacional estaba haciendo en el caso precisamente del señor presidente Maduro, ¿no? Entonces, bueno, puede estar de acuerdo con lo que ustedes vienen investigando sobre Maduro, que ha sido objeto de gravísimos reproches que han llegado a la competencia de la Corte. Eso no quiere decir que simpatice lo que han dicho sobre otros temas. Estoy pensando sobre todo sobre Israel, ¿no? Sí. Fíjese que por eso le digo que yo tomo con mucha serenidad estas sanciones, porque no es la única que he recibido. Además, en mi carrera nacional yo he recibido tantos ataques, tantas sanciones, que las cuelo como condecoraciones en el lado izquierdo de mi persona, y ahora último, en la Corte Penal Internacional, he recibido sanciones de los grandes poderes de Occidente y de Oriente, que también las cuelgo. ¿Cuáles son esas sanciones? Cuéntenos en concreto. Bueno, una es antes que las sanciones de Estados Unidos, cuando yo era primera vicepresidenta de la Corte Penal Internacional por elección de mis colegas en el año 2023, supimos, porque eso no es una noticia oficial, pero se sabe que Rusia a un grupo de jueces había, porque abrieron el proceso, les había dictado orden de arresto. 6 meses más tarde supimos que había extendido sus órdenes de arresto a los miembros de la presidencia, desde entonces, de las cuales yo era parte. Entonces, solo por ser miembro de la presidencia de la Corte me tocó una orden de arresto. Y ahora último, se ha sabido... De arresto internacional. Si usted pone los pies en Rusia, la meten a la cárcel. Y últimamente se supo que al parecer dice que han procesado y que han condenado a los jueces. Nadie sabe a ciencia cierta, pero son noticias que corren y que probablemente tengan algún asidero, pero todo ha sido una ausencia. Entonces nadie sabe nada. Ahora, las sanciones en Estados Unidos son financieras. Tienen que ver con bancos y con tarjetas de crédito. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace una jueza? Dos cosas primero. Como yo le dije, este es un tema coyuntural y yo sí, en un primer momento, y estoy muy agradecida a esto, yo he recibido el apoyo del Estado peruano, sobre todo apoyándome y respaldándome abiertamente con comunicados y con comunicados que se han hecho ahora en diciembre en el transcurso de la Asamblea de Estados Partes que se llevó a cabo en La Haya. Lo segundo es que han venido más jueces sancionados y que en este momento pues yo estoy esperando que el Estado peruano también dé su respaldo público y expreso por estas noticias que hay, que los jueces, y en mi caso también incluida mi persona, han sido condenados por Rusia, no sabemos por qué delito, porque yo ni he visto el caso de Rusia, ni creo que lo veré. Bueno, el delito es haber considerado que Putin es un criminal de guerra. Pero yo no veo el caso. Salta a los ojos. Sí, pero no veo el caso yo, no soy juez del caso.
O sea, no soy jueza de ese Pero caso. es miembro de un colectivo. Soy miembro de un colectivo. Sentido. Por eso le digo que estas sanciones, tanto las de Estados Unidos como las de Rusia, son temas coyunturales, de alto contenido político. Yo creo que ambos líderes, perdóneme la licencia, no puedo opinar mucho sobre los casos porque soy jueza de una corte, Sí. pero sí una opinión como ciudadana del mundo. Sí. A mí me parece que, por ejemplo, el señor Trump es un líder pragmático, simplemente. Yo creo que lo que está haciendo en el caso, porque yo no estoy sancionada por el caso de Israel, no, sino por el caso de Afganistán, donde dimos hace 7 años colegiadamente una decisión diciendo que se investiguen los crímenes cometidos en Afganistán. Por el ejército americano, sin importar, que ocupó el país durante 20 años. No por el ejército americano. Sin importar quién haya cometido los crímenes. Talibanes, fuerzas estatales, fuerzas holandesas, había muchas fuerzas, no solamente pero digamos que la invasión fue hecha por los Estados Unidos, principalmente, que ocupó y gobernó el país durante 20 años con pésimos resultados. Pero fíjese, muy por el contrario, esta investigación ha servido para que hace 8 meses la Corte dictara orden de arresto contra el jefe de Estado talibán y contra el jefe de la justicia talibana, enemigos de Estados Unidos. Entonces, es un poco... ¿Pero son los que están en el poder ahora? Son los que están en el poder. Porque al cabo de 20 años Estados Unidos se fue y regresaron los mismos talibanes al poder. Son los que están ahora. Ya, ahora bien, ¿cómo se sintió usted el hallarse en una lista que estaba presidida por Osama Bin Laden, capturado en Pakistán, y de la cual formaba parte también el narcotraficante alias Chapo? Sí, eso lo dije yo en una entrevista para la BBC de Londres. Es una compañía un poco incómoda, ¿no? Sí, mire, la verdad es que al principio uno, como cualquier persona, puede sentirse incómoda, todos nos sentimos incómodos porque en el fondo es un ataque al sistema de Roma, a la Corte. Nosotros somos jueces, somos personas que pasamos. El ataque es al sistema de Roma, al sistema de la Corte. Al principio uno puede sentirse incómodo y, por supuesto, incómodo más cuando esto afecta a nuestra familia, porque las sanciones es para el juez y para los que apoyen o eventualmente los familiares, ¿no? Entonces, un poco el problema. Pero como soy latinoamericana y soy peruana, a mí no me afectan muchas cosas que, por ejemplo, a mis colegas canadienses o franceses les afectan. Pero tiene una tarjeta de crédito. Sí, no tengo una tarjeta de crédito. Asociada a un banco norteamericano, paga en dólares, ¿o no? No pago en dólares. Está castigada, no puede usar nada de eso. Pero un castigo que me enaltece, un castigo que enaltece al Perú también, porque la sanción, ¿por qué es? ¿Cómo he hecho con su tarjeta de crédito? Usted no me pida que yo revele estrategias. No, disculpe, lejos de mí querer conocer el estado de sus finanzas. Ahora bien, hablemos, puesto que no quiere hablar de eso, comprensiblemente, de otro tema. Ustedes habían estado investigando, ustedes colectivamente, no usted específicamente, el caso de Venezuela y las arbitrariedades y los asesinatos cometidos bajo responsabilidad del por entonces presidente de ejercicio Nicolás Maduro. ¿En qué situación se halla esta investigación y cómo se modifica después del operativo norteamericano del sábado pasado? Mire, comprenderá que como jueza de la Corte Penal Internacional con un caso como este, yo no puedo hablar sobre el caso en detalle. No lo puedo hacer, nunca lo he hecho ni lo haré. Puedo decirle únicamente que es verdad que existe un caso, que es verdad que estaba bien avanzado. No conocemos incluso si hay órdenes de arresto. Probablemente las haya, porque las órdenes de arresto son secretas y deben permanecer secretas hasta que se ejecuten. Si no, no tendría sentido, ¿no? Lo ocurrido eventualmente hace poco, el día 3, no modifica en nada el tema de la Corte porque son asuntos totalmente distintos. En la Corte Penal Internacional existe una situación preliminar de investigación por crímenes atroces cometidos que involucran gravísimas violaciones a los derechos humanos y que mayormente han sido denunciados como crímenes de lesa humanidad. Y creo que la intervención del día del día 3 es por todo tipo de delitos, ¿no? Pregunta final, y usted tiene el derecho a decir que no me puede contestar. Usted ha sido una fiscal peruana, y la fiscalía es una institución que ha atravesado crisis y tempestades serias, y la sigue atravesando. Usted debe conocer a algunas personas que dejó en ejercicio. ¿Qué es lo que recomendaría para que los peruanos pudiéramos confiar en nuestra fiscalía como titular de la investigación penal? Mire, yo a mis colegas los conozco a casi todos. Las coyunturas internas no las conozco porque no vivo en el Perú,
Pero si yo puedo recomendar algo, es mucha prudencia y tratar de ampararse solo en el derecho. Las situaciones personales están fuera de lugar en cualquier sitio. Eso es lo que yo recomendaría. Pero si me permite, y antes de terminar la entrevista, es importante, yo estoy aquí en el Perú no porque solamente he venido a visitar, sino esencialmente porque he venido para entrevistarme con altas autoridades, como dije acá, para reforzar y fortalecer el tema de la campaña. Tengo entrevistas principalmente mañana, en horas de la mañana, me voy a entrevistar con el señor presidente de Transición, José Gerí, y a partir de eso con otras autoridades, porque es la oportunidad que este gobierno y que cualquier gobernante futuro tiene de poder pasar a la historia facilitando una candidatura que va a ganar, una candidatura que va a poner un juez peruano, que nos honraría a todos, efectivamente. Y que deseamos que se pueda concretar. Muchas gracias por estar acá, señora Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza actual hasta marzo del próximo año de la Corte Penal Internacional y candidata desde ya a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ojalá se honre con la presencia de una mujer latinoamericana y peruana como usted. Y gracias por las recomendaciones que nos ha dado, sobre la prudencia y el rigor que quisiéramos tener en el ejercicio de la labor fiscal que la ha llevado a los lugares más elevados del sistema institucional judicial, como es la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias, y que tenga una fecunda estadía en el Perú y sobre todo fecunda conversación con el presidente Gerí mañana por la mañana. Fecunda conversación que, para terminar, le diré, el Estado peruano tiene que mostrar públicamente el apoyo no solo a esta persona, porque yo significo poco, significo el Perú, significo la justicia internacional acá. No es poco. Y no es poco. Perú, entonces, mujer latinoamericana. El Estado peruano tiene que, como lo han hecho los 125 estados miembros del Estatuto de Roma, hacer pública ese apoyo que se necesita a una mujer que defiende el derecho. En todo caso, gracias por su visita y disculpe que tengamos que poner fin para evitar que la justicia internacional nos caiga encima por violación de los horarios. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Ha sido la jueza de la Corte Penal Internacional, Luz Carmen Ibáñez Carranza, que nos ha honrado con su visita aquí a RPP.